Sucedía hace unos días y para mí es uno de los momentos de lo que va del año en cuanto a entrevistas y audiovisuales. Se trataba de una entrevista entre un veterano periodista de la BBC británica, un señorón de esos que te miran así por debajo de las gafas de ver de cerca, con la voz engolada y marcando el territorio, hablando pausadamente, y al otro lado del ring el presidente de Guyana, anteriormente conocida como Guayana, el señor Irfan Ali, una persona bastante aguerrida. Y el periodista de la BBC le hacía una pregunta sorprendente al presidente de Guyana, ni más ni menos que le preguntaba cómo era posible que su país fuera a explotar esos millones y millones y millones de barriles de petróleo que acabarían provocando unas enormes emisiones de CO2 contra el planeta. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. La respuesta del presidente de Guyana verdaderamente fue antológica y acabó dándole un bofetón al periodista de la BBC que yo creo que va a pasar a su historia como comunicador. En primer lugar, el presidente de Guyana le dijo que en el lugar en el que se está extrayendo el petróleo y en las costas de ese país hay un gigantesco bosque, una masa forestal enorme que, bueno, pues es una especie de pulmón planetario al estilo del Amazonas y que los habitantes del lugar durante siglos y siglos y siglos han preservado de una manera natural e intocable y que no han esquilmado en ningún lugar, diciendo de manera indirecta que probablemente si los británicos se hubieran quedado en ese lugar hubieran utilizado los recursos naturales de la madera para, bueno, pues expandir sus industrias. Eso en primer lugar. En segundo lugar, le comentaba este señor Irfan Ali que era de una ignorancia tremenda su comentario porque con toda la masa forestal que tiene Guyana, todas esas emisiones de CO2 que se pueden generar con el petróleo que va a vender el país siguen estando compensadas precisamente por tener ese recurso tan rico. Y en tercer lugar le preguntaba al periodista de la BBC si es que no estaría él dentro del bolsillo, decía literalmente, si es que no estaría a sueldo de aquellos que han estado promoviendo el cambio climático en las últimas décadas y que por eso era tan agresivo con su pregunta contra el presidente de Guyana. Bueno, lo cierto es que me interesa muchísimo este punto de partida y este debate porque es exactamente lo que te vengo contando en muchos vídeos en la historia de este canal, en el histórico. No sé si te acuerdas de aquel vídeo en el que te hablé de una profesora que tenía de geografía e historia, que justamente un día repartiéndonos viñetas, nos mostró una viñeta, estamos hablando de finales de los 70, primeros años 80, en la que se podía ver a un personaje local en un bosque con un taparrabos, un oriundo del lugar, una persona muy modesta, talando un árbol y al que se le acercaba un señor con la típica caricatura del millonario, vestido de negro, con un puro y un sombrero de copa, que desde la ventanilla de limusina le gritaba: no corte usted ese árbol, que necesito los árboles para parar el cambio climático. Bueno, pues esto es ni más ni menos que un debate que, aunque parezca mentira y algo moderno, está encima de la mesa de muchos dirigentes desde hace muchas décadas, yo lo viví de niño, y que hoy en día se expresa con todas sus contradicciones y con todo su esplendor en el mundo en el que estamos viviendo. Un mundo en el que alguien, un anglosajón concretamente, con toda su arrogancia y prepotencia, le dice al presidente de una nación que está yendo a unos niveles de desarrollo espectaculares que pare lo que está haciendo porque lo necesita para el plan que él ha montado. Como si Inglaterra, como si el Reino Unido y el mundo anglosajón en general no hubiera sido el principal precursor del cambio climático en el planeta a través de las emisiones de CO2 desde el mismísimo siglo XIX, con la invención de la revolución industrial y con la quema masiva de carbón que ese país ha llevado a cabo por siglos directamente. Así que a mí personalmente me parece una pregunta, además de maleducada, que queriendo hacerse el guay, lo único que muestra es una arrogancia y una prepotencia verdaderamente sorprendente. Lo último que digo al respecto de esto es si a ese periodista se le hubiera ocurrido o se hubiera atrevido a hacerle la misma pregunta, por ejemplo, al presidente de Noruega, que viven exactamente de lo mismo. Seguramente no. En Noruega viven 5 millones de personas. En Guyana actualmente viven 800.000 personas y el país está en absoluta eclosión y efervescencia tanto para lo bueno como para lo malo. Y además tiene un presidente, como digo, que es bastante aguerrido y batallador, probablemente un presidente elegido así por la gente de esa pequeña nación porque precisamente su territorio está en peligro. Pero la pregunta principal y primordial no solamente son los conflictos territoriales de Venezuela, sobre los que podemos hablar actualmente, porque ese va a ser un foco, un punto caliente del planeta en los próximos años, sino porque Guyana está creciendo tan rápido y porque está peleando tanto por ese territorio, porque están comenzando a explotar una riqueza que jamás esa sociedad había explotado, que es todos los recursos naturales que hay en esos frondosísimos bosques, en esas selvas que hay en el interior y también frente a sus costas, donde emana el petróleo con unas reservas confirmadas y garantizadas de 11.000 millones de barriles de petróleo
que están haciendo que Guyana se convierta en una de las grandes potencias de la exportación de petróleo del mundo cuando no pintaba absolutamente nada en el pasado. Hay que tener en cuenta que el mayor poseedor de reservas del planeta Tierra, que siempre pensamos en los países árabes, en los países de Oriente Medio, pero el mayor poseedor de reservas del planeta Tierra es Venezuela, un país que, como bien sabéis, no ha sido capaz de repercutir esa inmensa bolsa de riqueza en mejorar de una manera drástica la vida de sus ciudadanos. Y resulta que una parte importante de la Guyana, antes Guayana española, Guayana británica, Guayana holandesa, Guayana francesa, por allí hemos pasado las grandes potencias coloniales en el pasado, lo que ha conformado ese complicado puzzle que tienen ahora. Bueno, pues eso provocó que una parte importante de lo que antiguamente era Venezuela, conocido como el Esequibo o la Guayana Esequiba, que es el estado que quiere crear Nicolás Maduro en esa zona, que ocupa nada menos que 2/3 del territorio de la actual Guyana, bueno, pues todo eso estaba al lado de la frontera porque Venezuela ya lo está explotando y lo ha explotado con un éxito, podríamos decir, parcial, pero en la parte este de ese lugar, justamente en el territorio conocido actualmente como Guyana, antes Guayana, nadie había explotado todos esos recursos, que no son solamente petróleo, también es gas, también es oro, también son diversos tipos de minerales y por supuesto también la madera. Para un país, un estado que tiene 800.000 habitantes y que ahora está creciendo a un ritmo del 25% de su PIB, o lo que es lo mismo, es el país que más crece del mundo y en cierta medida, si lo miramos en términos económicos, el país más exitoso del planeta. De ese lugar, de Guyana, podría acabar conformándose o generándose una nueva Noruega, una nueva Suiza o cualquier otro nuevo país en el que, gracias a la inmensa cantidad de recursos económicos que entran en el país a través de sus recursos minerales, se favorezca a sus ciudadanos. Y esto muestra también a las claras cómo por mucho que avancemos tecnológicamente, mucho que avancemos también igualmente en lo que se refiere a energías renovables y un larguísimo etcétera, la forma más rápida de hacer que un país crezca y prospere es explotando los recursos minerales, sean fósiles o no fósiles, algo que es lo que está haciendo a toda máquina el presidente de Guyana. Y la gran pregunta que surge a continuación es si los países occidentales, que por motivos diversos, algunos conocidos y otros más desconocidos y en cierta medida inquietantes, hemos decidido liderar la lucha contra la carbonización de la sociedad y por lo tanto la lucha contra el calentamiento global, tenemos derecho y tenemos potestad a frenar el crecimiento de estos países que se convierten en nuevas potencias energéticas en el tablero de juego. Y ojo, que esto está cambiando completamente, como digo, el tablero de juego y el consumo del petróleo, porque precisamente con la pelea de la OPEP por reducir la producción de petróleo en su región para hacer que el precio suba porque no son capaces de hacerlo subir, con la situación de Rusia en el que por mucho que ellos intenten de una manera indirecta seguir colocando su petróleo, las sanciones merman, cortan una parte de su producción de extracción y refinado de petróleo, resulta que otros nuevos actores que eran absolutamente desconocidos hasta la fecha están poniendo una gran cantidad de petróleo que ya no se esperaba en el mercado. Uno de ellos es Guyana, pero ojo, porque Guyana está apadrinada por ExxonMobil. La presencia británica en ese lugar sigue siendo muy potente y también la neerlandesa, pero por otro lado tenemos nuevos yacimientos súper potentes e importantes que se siguen descubriendo cuando parecía que esto ya no era posible. Sin ir más lejos, en una campaña de prospección de la portuguesa Galp se han encontrado unas reservas potenciales de nada menos que 10-11.000 millones de barriles de petróleo en unos pocos campos, en unas zonas delimitadas, en una región en Namibia que se denomina Mopane. Es decir, que en una única región de Namibia, frente a sus costas, se ha encontrado potencialmente el mismo petróleo que todas las reservas confirmadas que tiene todo el estado de Guyana, tanto en su interior como en sus costas. Así que Namibia, dentro de 4 días, se podría acabar convirtiendo igualmente en una grandísima potencia petrolífera. Y la gran cuestión, la gran pregunta es si estos estados se van a acabar convirtiendo primero de todo en unos nuevos ricos, en segundo lugar, si estos estados van toda esta riqueza a hacer que conviertan a sus estados en unos estados prósperos en los que sus ciudadanos consigan unos grandes réditos por el hecho de vivir en ese lugar, como ha ocurrido por ejemplo con Noruega o como ahora quieren aplicar a sus sociedades los Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudí y todas las regiones de la zona.
y qué es lo que va a ocurrir con los países occidentales que están intentando que se reduzca el consumo de petróleo para derivar este consumo energético hacia la electrificación de la economía, un proceso que, como muy bien sabéis, no solamente se nos está atragantando por la intensidad a la que se está desarrollando en algunas latitudes del planeta Tierra, sino que está generando un grandísimo rechazo en parcelas de la sociedad que no entienden muy bien qué es lo que tienen que ver con todo esto. Y este es un debate gigantesco e interesantísimo, al tiempo también que demuestra todavía que la presencia y la potencia de los combustibles fósiles es en este momento insustituible, por mucho que en congresos, convenciones y grandes summits internacionales sobre el cambio climático y el cambio en la energía, por cierto, muchos de ellos apadrinados precisamente por los países que se han hecho multimillonarios con el petróleo y que todavía controlan una parte importante de la producción del petróleo, están por venir y están por llegar. Así que este es el caldo de cultivo, este es el caldo en el que en estos lugares están sucediendo estas cosas, y ojo, porque Guyana, como digo, el lugar técnicamente más próspero del mundo en cuanto a crecimiento en este momento, comienza a vislumbrarse un conflicto que con dos presidentes como Ali por un lado y Maduro por el otro puede acabar teniendo unas consecuencias imprevisibles. Y por más que no hace mucho ambos se reunieran para intentar firmar un pacto de no agresión militar entre ambos estados, algo que se hizo sobre una mesa, no dieron luego señales precisamente de que vayan a dar su brazo a torcer, cada uno contando su relato a cada una de sus poblaciones. Venezuela reclamando un territorio que perdió hace años y que en distintos tratados se intentó refrendar para poder colocar unas fronteras en el lugar. Concretamente en el año 41 Reino Unido pone una línea fronteriza por primera vez en el lugar. En el año 1811, previamente, Venezuela se había independizado de España, y esa Guyana o Guayana, que traducido al castellano, según la versión, significa color amarillo pálido o significa nuestra tierra, pasó de manos españolas a manos del Estado venezolano y posteriormente una parte muy importante trazada esa frontera al Estado británico en la Guayana inglesa, algo que se intentó terminar en el laudo de París desde un punto de vista legal, conformando una frontera que luego 50 años más tarde, a partir de los años 50 del siglo XX, Venezuela no reconoció en un complejo proceso legal y de recurso que dura hasta nuestros días. Ahora hay un juicio en una corte que tiene que decidir si finalmente este territorio pertenece y a quién, y mientras tanto Venezuela ha puesto en marcha, después de hacer un referéndum y promulgar una serie de decretos que acabarán en ley, la potestad para crear un nuevo estado ahí asociado a Venezuela que, como digo, se llamaría la Guayana Esequiba. O sea que, como puedes ver, el petróleo sigue moviendo el mundo, el petróleo sigue moviendo el planeta, y el petróleo igualmente también conforma grandes movimientos económicos y también grandes corrientes de tensión y de presión. Y por debajo de todo esto, y esta es una gran duda que yo dejo en el aire para que vosotros respondáis con vuestros comentarios inteligentes, vuestras respuestas y vuestras aportaciones, es si creéis que un Estado tiene derecho legítimamente a explotar sus recursos naturales para aumentar la riqueza y el nivel de vida del Estado, y eventualmente, si los políticos lo hacen bien, mejorar la calidad de vida de sus conciudadanos, o si ese Estado, como dice el periodista de la BBC, tiene que renunciar porque todo lo que están haciendo provoca más cambio climático que de existir en los términos en los que los anglosajones y los occidentales estamos vendiendo la película al resto del planeta, hemos provocado nosotros mismos. Ese es el gran debate técnico y moral igualmente, que me encantará escuchar y leer en tus respuestas, teniendo en cuenta además precisamente que países como el nuestro ya están en ese mood, ya están en esa modalidad. Es decir, aquí en España, por ejemplo, está prohibido cualquier tipo de minería que busque hidrocarburos debajo de tierra. Está tremendamente mal visto que se abra cualquier tipo de mina de un recurso mineral, y tiene ya no solamente la oposición de los políticos, sino también de absolutamente todos los ciudadanos de la zona. Y en nuestro país, cualquier cosa que suene a hidrocarburo está tan penado y tan perseguido que nos perdemos muchísimas oportunidades económicas, teniendo en cuenta, además también, precisamente ahora que viene la minería del hidrógeno, que de momento a nivel legal, como no hay todavía un desarrollo legal respecto a la minería del hidrógeno que viene, que como os contaba en el vídeo anterior, es la nueva fiebre del oro, bueno, pues se está asimilando, se está asemejando, es idéntico desde un punto de vista técnico a buscar petróleo, lo cual es un absoluto contrasentido que algún día alguien remediará seguramente, pero mientras tanto y entre medias pasarán muchos años y seguiremos perdiendo trenes y oportunidades, como los trenes también de que esta industria, por ejemplo, y por supuesto, sea explotada por empresas del lugar y que generen una riqueza palpable
que sea aprovechable para todos los ciudadanos del lugar, como tendría que ser también, por supuesto, la expansión de las inmensas extensiones de energías renovables que están ocupando todas las zonas rurales del país y seguirán haciéndolo en el futuro. ¿Cuál es el modelo que queremos de economía local vinculado a esto? ¿Acabará toda la pasta en manos de unas pocas multinacionales y veremos todas esas oportunidades pasar, sean con la minería tradicional, con los fósiles o con las energías renovables? Esa es una de las grandes preguntas que también tendría que calar en la sociedad. Nada más, queridos amigos, espero que este viaje os haya parecido interesante, como siempre, y nos vemos en uno nuevo aquí en el Cascarón de Nuez. Por cierto, recordad que tenemos un nuevo canal en el que hablamos de economía, hablamos de inversiones, hablamos de emprendimiento, hablamos de cosas de crecimiento personal basadas en la experiencia de casi medio siglo que me contempla y también de mis aventuras con coche y mis propios emprendimientos personales. Eso en el canal JF Calero Vlog manual. Ahí abajo en el primer comentario y en la descripción te dejo el link para que te suscribas. Vamos a por ello. Hasta el siguiente vídeo, queridos amigos. Adiós.